En 15 minutos de la mañanera del 30 de junio de 2021 se inauguró un segmento que ahora llaman ¿Quién es quién en las mentiras?, donde esta persona presentó una serie de notas, de tweets y de asuntos relacionados con lo que el gobierno llama mentiras. Y digo lo que el gobierno llama mentiras porque en realidad no se demostró lo contrario, simplemente se dijo que era una mentira y pues punto. Esto no es un asunto de dogma, ni mucho menos, es un asunto de confirmar. Si alguien dice algo que está mal y el implicado es el gobierno en este caso, pues no solamente tiene el derecho de expresar su contrariedad, sino también tiene la obligación de presentar el otro lado de la historia, como también el primer lado de la historia tiene el derecho de presentar sus argumentaciones y sobre todo de confirmarlas. No voy a defender a ningún periodista, no tengo por qué, no trabajo para ellos, no trabajo con ellos, ni tengo nada que ver con ninguno de los mencionados. ¿Acaso quizás algunos de ellos los he leído más allá? No se enfatizó nada relacionado con otros temas, pero sí quisiera exponer, a final de cuentas, qué es el peligro de este tipo de situaciones que a mí ya me tienen hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan. Ya me imagino la escena después de la mañanera de hoy, López Obrador con esta persona que exhibió este tipo de situaciones y seguramente muchos de los lambiscones de sus floreros del gabinete alabando que ahora sí habían dado en la torre a periodistas como este y aquel. Ya me los imagino festejando todo eso. Y ahí están las redes sociales echando y echando y echando lumbre y lumbre y lumbre con toda esta situación. Está bien, es un entretenimiento más, es una manera de desviarnos la atención sobre los problemas y en eso López Obrador es excelente, excelente para desviar la atención. Como no le pegó lo de la rifa, como no le pegó algunas otras declaraciones, como lo de la clase media, ya se acabó el escandalito. Ahora pues el escándalo son los periodistas y las mentiras y lo que todo se ha dicho. Sí quiero aclarar que al menos dos de ellos admitieron que tuvieron que corregir sus tweets, es decir, que sí efectivamente dijeron algo que no era cierto. Entonces, bueno, pues también la otra parte, la del periodismo, tiene una responsabilidad. Como les dije, no voy a defender a ningún periodista, ni tampoco voy a defender ningún medio, ni tampoco voy a defender el gremio periodístico, porque en realidad no existe un gremio periodístico. Cada periodista hace lo que cree, lo que puede, y ya determinará la gente si está a favor o en contra de lo que se diga. La gran mayoría de estos periodistas, la gran mayoría de estos columnistas, no tienen la lectura que el presidente cree que tienen. Es decir, la gran mayoría de las personas ni los conocen, ni saben quiénes son, ni saben en qué medio trabajan y mucho menos los consultan. Así de sencillo. Es enaltecer algo que prácticamente nadie ve. En estos momentos postelectorales, no solamente este año, sino prácticamente en toda la vida, hay un declive en el tema relacionado con los asuntos que tienen que ver con las noticias. Por eso es que fenómenos de entretenimiento tienen más fuerza en estos momentos. Para los medios de comunicación, una etapa electoral es como su Super Bowl, ya he dicho eso, es una manera de contratar más, pues tener más contratos con los
distintos partidos o con los distintos candidatos. Es una manera de captar más atención, más lectores o más televidentes o más visores si estás en las redes sociales, o más actividad o más likes o más lo que quieras. Eso forma parte de todo eso. Pero hay una especie como, pasadas todas estas cosas, hay una especie como de hartazgo, un hasta la madre de la gente, de que ya no se quiere enterar de muchas de estas situaciones, sobre todo cuando el discurso es muy repetitivo. Por ejemplo, la pandemia está mal manejada, es un concepto que la gente ya no lo quiere saber. Hay un desabasto de medicamentos, ya la gente no quiere saberlo. Entonces, se enfoca hacia algún tipo de escándalo que llama la atención, el escándalo de tal artista, el escándalo de tal personaje, algunas notas que pueden calificarse como de violencia, etcétera, etcétera. De hecho, inclusive en estas temporadas, muchos medios de comunicación ajustan sus presupuestos. Lo voy a tratar de definir en unas cuantas palabras para tratar de llegar a alguna conclusión. No se puede ejercer periodismo libre en México cuando la gran mayoría, no todos, pero una gran mayoría de los medios depende de los presupuestos federales, estatales o municipales, o de organismos del propio gobierno. Por ejemplo, por mencionar algunos que se publicitan mucho, como el Seguro Social, ahora que estamos en Juegos Olímpicos, la CONADE, algunas secretarías, etcétera. Mientras ese asunto siga prevaleciendo, bueno, habrá ahí la doble cara de la moneda, es decir, yo no te tiro porque me pagas y yo no te pago si no me tiras. Bueno, total, para ser claros, el que paga pide que no le pegue. Este gobierno tiene sus medios a modo, comprados, como lo han hecho todos los demás gobiernos en este país. No es exclusivo de este gobierno. Estaba uno esperando que este gobierno cambiara algunas formas de ser, pero son exactamente lo mismo. Tienen un canal de televisión a su disposición, tienen un periódico a su disposición y tienen los medios públicos más a su disposición que nunca en la historia. Y una alternativa como una agencia de noticias, que es una agencia de noticias no del gobierno sino del Estado, está, pues como ya saben, en huelga y no funciona. Toda esta situación hace que normalmente la versión de las cosas sea lo que dice el presidente, y no porque esté mal o porque esté bien, sino porque no es lo adecuado para una democracia. Sí necesitamos medios más libres en cuanto al asunto presupuestario. Sí, efectivamente, hay muchos columnistas que cobran a través de artilugios como empresas, por un lado, asesorías, consejerías y una serie de situaciones que han sido expuestas en muchísimas ocasiones y que no se han aclarado del todo. Es lo que comúnmente se conoce como el chayote, aunque el chayote como tal prácticamente ya no existe. No existe como chayote, pero sí existe la práctica de yo te doy una asesoría, tengo una empresa que se encarga de este tipo de situaciones y ahí hay un convenio que este gobierno también lo está haciendo como lo hicieron los demás gobiernos. Por eso, el ejercicio periodístico hoy en día sí está en una crisis, por lo menos en México. ¿En qué sentido? En que todo se mide, se califica según el número de vistas, según el número de likes, según el número de rating, según el número de patrocinios, etc. Los patrocinadores se basan en eso nada más
pero no porque tengas muchos significa que seas bueno. No porque seas bueno significa que no vas a tener muchos. Es un doble juego, es un juego de aquí y de allá. Simplemente señalar que el periodismo mexicano se tiene que acostumbrar, y hablo del periodismo en general, me incluyo dentro de la lista del periodismo, el periodismo se tiene que enseñar que no puede basarse en ideas, ni en rumores, ni en situaciones que les están platicando con tal de ser el primero, con tal de ser la referencia o con tal de tener vistas. Yo estoy haciendo este trabajo para tener vistas y tener una monetización, pero eso no excluye que yo pueda de alguna manera hacer un análisis. A final de cuentas tengo 43 años en esto, he estado en medios privados a nivel nacional, a nivel estatal, he estado en medios públicos, he estado en primer lugar de rating, he estado en último lugar de rating, sé lo que es estar en radio, sé lo que es ser independiente, sé lo que es que medios de comunicación extorsionen a políticos, esa es la palabra, extorsionar. Sé cómo se manejan algunas situaciones más allá de todo eso. Yo no soy chayotero, nunca he recibido un peso de absolutamente nadie, y quien diga lo contrario, pues tendría la obligación de demostrarlo, pero no me voy a poner ahora sí que a ese nivel. Si lo quieres creer, qué bueno, y si no lo quieres creer, pues estás en tu pleno derecho. En el buen y sentido de la palabra, no me interesa absolutamente nada si lo piensas o no lo piensas. Yo sé que no lo soy y se acabó el asunto. Pero sí es necesario, y lo digo en ese tono, que el periodismo también tenga tantita autocrítica, que el periodismo también ejerza algo un poco más allá del comentario, la opinión, la visceralidad, sin tener ahora sí que todos los argumentos a la mano. Lo que haga el presidente, lo voy a poner en una sola frase, es experto en distraer. Ya se nos olvidó la falta de medicamentos para los niños con cáncer, ya se nos olvidó que están creciendo los casos de la pandemia, ya se nos olvidó que mayo es el mes con más violencia, ya se nos olvidó que hemos tenido más casos de feminicidio que en otras ocasiones, ya se nos olvidó que la inflación está al 6%, que han subido los precios de los alimentos y de los combustibles, porque ahora estamos entretenidos porque el presidente puso en su lugar a una bola de periodistas. La verdad es como para estar hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.